Cámara, acción. Hoy vamos a empezar con un paradigma, entiéndase por paradigma como un modelo, ¿sí?, de programación que cambió el desarrollo de software allá en los bueno, no lejanos, porque yo nací en los 80, en los cercanos 80. Es un paradigma que fue usado e impulsado incluso por Steve Jobs en sus computadoras Next y permitió muchos de los sistemas y las aplicaciones que hoy se utilizan, ¿sí? ¿Por qué fue tan disruptiva ese paradigma? Porque es un modelo que se adapta más a la forma que trabajan los negocios y que interactúan los componentes de un software o que interactúan las entidades de una empresa. O sea, en vez de tener un código estructurado, lleno de funciones, lleno de llamadas a otras partes del código, tenemos una estructura que se asimila mucho más a lo que es el mundo real. Hola, profe. Hola, Sandy. Disculpe la tardanza, el internet últimamente no me anda acompañando. No hay problema, no hay problema. Bien, estamos viendo programación orientada a Sí, sí. objetos. Sí, Estamos vi por arrancar. lo que pasó. Entonces, hoy día hay una moda de YouTube que muchos odian la programación orientada a objetos de los pseudo programadores de YouTube porque, vamos a ser sinceros, si ellos realmente se dedicaran a trabajar para empresas, ellos no tendrían tiempo de grabar videos de YouTube, ¿no les parece? Ellos son youtubers, no son desarrolladores. Saben, ojo, no estoy diciendo que no sepan desarrollar, pero si realmente trabajara en una empresa donde necesitara aplicar diversos paradigmas, ellos no tendrían ni tiempo y ni ganas de hacer videos de YouTube, porque les aseguro, yo mañana, yo ni agarro la compu. Y eso que mi vida es tranquila. Yo trabajo de forma freelancer, pero no quiero ni saber del celular ni de la computadora los fines de semana. Y así son todos los que conozco, que trabajan para empresas, ¿sí?, o para clientes o de forma freelancer. Así que no sigan mucho las modas que van a ver, no, porque el paradigma orientado a objetos es inútil, porque... No, hay que saber de todo, obviamente. ¿Se aplica a todo el paradigma orientado a objetos? Obviamente que no, ¿sí? En tercero vamos a ver otros paradigmas, pero yo puedo decir con total propiedad y seguridad que el paradigma orientado a objetos es la base del 80% del software de hoy. Así que Ah, profe. tienen que saberlo, tienen que saberlo, tienen que conocerlo muy bien. ¿Sí, Santi? Ahora, cuando termine la clase, antes de que todos se vayan, puede quedarse usted, le quiero hacer unas preguntas. Dale, dale, dale. Al final de clase, si tienen por ahí, vieron que todavía no trabajamos con proyectos, ¿sí?, grandes. Cuando trabajemos con proyectos grandes, chicos, vamos a estar desde las 6 o 6 y media, que es la hora que suelo llegar, 6 y 20, hasta las 10 escribiendo código. Obviamente que vamos a tener que un recreo o algo, ¿no? Pero como todavía son introducciones a conceptos y ejemplos cortos de código y ejercicios para la casa, por ahí para las 9 o 9 y media ya estamos libres. Pueden aprovechar ese tiempito para las consultas, como Santiago preguntó. ¿Estamos? Volviendo entonces a la POO, como lo vamos a llamar ahora, en español da la sigla en POO. Según lo estudiado hasta ahora, se podría pensar en un programa como un conjunto de instrucciones. Eso
aprendimos ya en primer año el primer PDF que les di, que decía que los programas son una serie de instrucciones dadas a la computadora para indicarle qué hacer. Así como vimos que los algoritmos son una serie de pasos precisos, definidos e infinitos para resolver problemas. ¿Sí? En cambio, en la perspectiva de la programación orientada a objetos, y acá tienen la definición, chicos. Un programa es un conjunto de objetos que dialogan entre sí mediante mensajes para realizar las tareas programadas. O sea, ya estamos hablando de dos entidades, de un contexto. El contexto es el negocio que modela el software. ¿Sí? Por ejemplo, un supermercado. Un supermercado es un contexto. Vamos a tener varios objetos en ese supermercado que dialogan entre sí mediante mensajes, y esos mensajes tendrán tareas programadas. Y acá remata con, en ella tratamos de organizar los programas a imagen y semejanza de la organización de los objetos en el mundo real. Yo no voy a leer todo el apunte porque me imagino que ya lo leyeron, ¿no? Entra en el examen el apunte, así que léanlo. Pero voy a explicar los puntos claves. ¿Sí? Tenemos acá dos objetos. Observen que cada uno de esos objetos tiene atributos y métodos. El atributo es lo que define la apariencia, las características del objeto. Mientras, Profe, ¿sí, Santi? esto me acuerdo que lo había leído en otra parte, pero también es sobre programación orientada a objetos, de que en sí acá cada objeto se podría decir que es como un cajón, y en ese cajón se guardan dos cosas, los atributos, es decir, los datos y la información de de ese objeto, y los métodos que serían él o los métodos, porque puede hacer una o varias cosas de un mismo objeto. Claro. Y sería el comportamiento de ese objeto. ¿Sí? Ujú, eso es. Es una buena analogía, cada objeto en un cajón donde se guarda sus características, lo que lo describen, y sus métodos, que es su comportamiento. ¿Sí, Fede? Pregúntalo, ¿por ¿Sí? qué, vamos a decir, cómo se resuelve la apariencia del atributo orientado a objeto? Ya lo veremos, pero vamos a imaginar, yo creo que acá da un ejemplo. A ver, a ver, a ver. Acá hay una. Pero vamos a imaginar una ventana cualquiera. Acá, el head. ¿Sí? ¿Qué es esa ventana, chicos? ¿Es un qué? Profe, es una ventana. Sí, pero la ventana, ¿qué es? ¿Un? ¿Un qué? Ahí está su raro. Un objeto. Ah, Esta ventana es un objeto. ¿Tiene una apariencia? ¿Sí? la apariencia no sería a donde dice archivo, editar, todo eso. Los atributos. Los atributos. No, Ok. la apariencia, por ejemplo, esa ventana tiene un tamaño que puede ser variable, tiene una forma que es rectangular, tiene bordes, esquinas angulares, ¿eh? Tiene eh, comportamientos, por ejemplo, de minimizarse, de maximizarse y de cerrarse. Tiene un tema que generalmente lo adapta, lo toma del sistema operativo, y etcétera. ¿Sí? Así que cuando trabajemos con ventanas, vamos a trabajar después con ventanas y, y vamos a ver cómo configurar todo ese comportamiento y esas características
que serían los atributos. ¿Estamos? Pero podemos también trasladarlo al mundo real. Vamos a imaginar un alumno. ¿Ustedes qué son? Son alumnos. ¿Sí? Para un sistema de software, ¿qué serían ustedes? Un, ¿cómo es? Un objeto. Un objeto. ¿Sí? Profe, mi novia me usó como un objeto. Bueno, ese es otro tema. Pero en el software, ustedes son objetos. ¿Sí? ¿Ustedes son todos iguales o son diferentes? No sería que cada uno tiene sus propios atributos y a pesar de que todos tengan bueno, como somos alumnos, todos tenemos que estudiar, así que podría decir que todos tenemos un mismo método, por decirlo de alguna forma, Un mismo comportamiento, exactamente. Bueno, pero, algunos se portan peor. pero atributos distintos debido a que, bueno, cada quien, si tomamos por atributos claramente aspectos físicos y académicos, cada quien es distinto. Claro, exactamente. Muy bien, Santi. Se ve que hiciste las tareas, ¿no? Los atributos pueden ser tanto físicos como color de ojos, color de cabello, color de piel, altura, peso, ¿sí? Que en algún sistema, por ejemplo, para un consultorio médico, podría ser útil esos atributos, ¿no? Para saber el color o la altura, el peso, ¿sí? Pero ya para un sistema de alumnado no es muy útil eso, pero sí hay atributos más abstractos que son útiles, por ejemplo, el DNI, Ah, el Profe, apellido, el nombre, profe, ¿sí? sí, sí, justamente eso nos había estado dando en base de datos, de que de que el profesor Omar dijo que esto iba bastante de la mano de la cosa es que había dicho de que no todos los atributos, si, por ejemplo, acá siguiendo con el caso de que sea una persona el objeto, no todos los atributos van a ser igual de importantes, es decir, depende el establecimiento, por decirlo de Claro, alguna forma, depende del contexto, ¿no? del contexto, ahí está. Depende del contexto, depende Por del... ejemplo, acá nuestra apariencia no sería importante en un lugar donde podría ser importante es en el momento en el momento de ir al, justamente como usted dijo, al doctor, o si no después pero después hay otro tipo de atributos abstractos, los cuales son, como usted dijo, DNI, nombre, apellido, que eso ya podría ir más para para algo más académico, para el trabajo directamente. Exactamente, Santi. ¿Vieron? Entonces que la programación orientada a objetos es muy similar al paradigma relacional que les está enseñando el profe Omar. Nuestras dos materias se complementan. Así que, profe, a mí no me gusta la materia del profe Omar. Si no va sin la del profe Omar, no vamos a poder hacer la mía. Las dos tienen que ser. ¿Sí? profe, Hay una cucaracha ahí, Santi. No, mosquitos. Bien. Entonces, acá abajo tenemos varios objetos, ¿no? El banco, sucursal, cliente y cuenta, cada uno con sus atributos y métodos, con los que concernen a esos objetos. Y todos están intercomunicados, todos están asociados. Los objetos tienen asociaciones. ¿Sí? Al, Porque, eso era, es más, creo que por acá lo decía, si mal no me equivoco, de que un objeto por sí solo no, por más información o eso que la información es mucho más valiosa que la plata hoy en día, según el Profamar, un objeto por más información y métodos que tenga no sirve de nada si no está complementado con otros objetos. Tiene que estar asociado con otros objetos para que sea útil esa información. ¿Sí? Exactamente. Bien, quedó claro, ¿no? Lo que es entonces la programación orientada a objetos en la definición, ¿no? La definición. Vamos a ver ahora cada uno de esos pilares de la programación orientada a objetos, que son las clases, los mensajes y los métodos,
la herencia, el polimorfismo, las interfaces. Vamos a ver todos esos pilares y cómo se los implementaría en código. ¿Sí? ¿Quieren ayudarme a leer para que no me quede sin voz? Clases, objetos. ¿Podría Profe, leernos? Santi, por favor, las clases y los objetos. ¿lo leo desde el PDF o lo leo porque esto justamente es una de las preguntas de las preguntas del manual de Java? No, lee desde el PDF, que es lo que tenemos acá. Sí, en el manual de Java también está. Pero lee Bueno, ese que está más resumido. está bien. Las clases son el elemento utilizado para crear los objetos. En ellas se definen las características y el comportamiento comunes a todos los objetos que haya eh, que ella pertenezca. Por ejemplo, imaginemos un modelo para hacer tortas. El modelo sería la clase y las tortas los objetos. Todas las tortas tendrán ingredientes en común: harina, huevo, leche, pero no todas llevarán la misma cantidad de esos ingredientes. Esto es una clase generalizada a un tipo específico de objetos, pero cada objeto que construyamos de esa clase tendrá sus propios datos. En Java, un objeto de una determinada clase se crea en el momento en que se invoca al método construc- constructor new de dicha clase. Por ejemplo, la línea siguiente crea un objeto de clase o tipo cuenta y asigna la variable cuenta 1 una referencia al mismo. Cuenta 1 igual a new cuenta y nueva cuenta. Esto generalmente se llama crear una instancia de cuenta, siendo una instancia la representación concreta y específica de una clase. Eh, Resumiendo, cuando escribimos un programa orientado a objetos, no estamos definiendo objetos verdaderos, sino que definimos clases o tipos de objetos, donde una clase sería algo así como una plantilla para múltiples, para múltiples objetos, con características similares. Muchas gracias, Santi. Entonces, según lo que le dio acá el compañero, una clase es una generalización, mientras que una instancia ¿Es algo más específico? es algo más específico. ¿Sí? Por ejemplo, Las tortas, que básicamente, si bien todas las tortas lleva, eh, o sea, pero bueno, ya poniendo otro ejemplo, sería, si bien un objeto bueno, varios objetos pueden tener todas las mismas características a grandes rasgos o tener los mismos métodos, mejor dicho, en sí cada objeto tiene sus propias características. a ver, ejemplo, Santi. Vos sos un alumno, como habíamos dicho, ¿no? Sí, Alumno, eso sería. alumno es la generalización porque todos ustedes son un alumno. Pero Santiago Mendieta es una especialización porque Santiago Mendieta es uno solo. ¿Sí? Ah, profe, pero puede haber otro Santiago Mendieta, pero no ese, no el mismo, con el mismo DNI, ni con la misma edad, ni con el mismo ADN o lo que sea. ¿Se entiende? Así que Santiago Mendieta es una instancia de un alumno. Es un objeto. Cuando hablamos de instancia, estamos hablando de un objeto específico. ¿Estamos? ¿Cómo se crea ese objeto? En Java o en C Sharp o en otros lenguajes orientados a objetos. Con el tipo de datos, que es la clase, en ese caso, por ejemplo, cuenta, nombre de la variable, que en ese caso es cuenta 01, esto sería una
instancia, ¿sí? Un objeto. En el momento que yo llamo al constructor con new cuenta, yo acá en cuenta 1 yo tengo una instancia de ese objeto. Profe, me mareé todo. Ya veremos con ejemplos y vamos a entender mejor. Pasamos al siguiente. Mensajes y métodos. Estamos acá, métodos, miren el comportamiento. Mensajes y métodos, el comportamiento. ¿Quién quisiera leer ese párrafo de mensajes y métodos? ¿Leo yo? O... No, otro. Otro. Bruno, ¿quieres leernos esa parte? Mensajes y métodos. Bueno, profe. Ahí, se ve bien, ¿no? Se ve bien. Sí, se ve. Bien. Ya vimos que un programa orientado a objetos se compone solamente de objetos. Cada uno de ellos es una entidad que tiene unas propiedades particulares, los atributos y unas formas de operar sobre ellos, los métodos. Un buen ejemplo sería una ventana de un programa Windows. El color de fondo, la anchura, la altura, etc. son sus atributos. Las rutinas que permiten maximizar la ventana, minimizarla, restaurarla, etc. son sus métodos. Cuando se ejecuta un programa orientado a objetos, estos están recibiendo, interpretando y respondiendo a mensajes de otros objetos. En la PO, un mensaje está asociado con un método. Y cuando un objeto recibe un mensaje, la respuesta a ese mensaje es ejecutar el método asociado. Un método se escribe en una clase y determina cómo tiene que actuar el objeto cuando recibe el mensaje vinculado con ese método. A su vez, un método también puede enviar mensajes a otros objetos solicitando una acción o información. Los atributos definidos en la clase permitirán almacenar información para dicho objeto. Un programa orientado a objetos realiza 3 tareas fundamentales. Crea los objetos necesarios. Los objetos envían mensajes unos a otros procesando internamente la información. Y borra los objetos utilizados cuando ya no son necesarios. Muchas gracias, Bruno. Acá, Profe, sí. pregunto, obviamente ahora ya en caso, tomando un caso ya realista, por decirlo así, si yo tengo una computadora, esa computadora tiene, como dice acá el ejemplo, tiene un objeto llamado, ¿cómo es? Ventana y la ventana tiene sus características y sus métodos. Sí. Bueno, si yo tengo más de una ventana, o sea, abro más de una ventana de Google, por dar un ejemplo, ahí se podría decir que tengo varios objetos a la vez o solo tengo un objeto repetido varias veces. Tenés varias instancias, ¿no? Lo que leímos acá. Tenés varias instancias del objeto ventana. ¿Sí? La clase sigue siendo la misma. La plantilla, el molde es el mismo, ¿sí? El molde. Pero las ventanas, cada una es una ventana diferente, porque muestra algo diferente. Una está maximizada, otra está minimizada, otra muestra un video, otra muestra un navegador, ¿se entiende? Pero todas las ventanas son de la misma clase, aún siendo objetos diferentes. ¿Estamos? Sí. Justo acá leía también Bruno, ¿no? De las ventanas, ¿sí? Lo que el ejemplo que vimos anterior. Y acá hay algo importante, algo que les da una pista de cómo solucionar, de cómo implementar esos métodos en el software. Miren acá, las rutinas que permiten bla 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 bla, bla son sus métodos. Cuando hablamos de rutinas, ¿a qué les remite? ¿Qué les hace acordar eso? A cosas que se hacen habitualmente. ¿Y cómo hacíamos eso en C? ¿Cómo hacíamos eso en Pascal?
¿Se acuerdan las subrutinas o subprogramas? La Haciendo modularidad. invocaciones. Bien, bien. O sea, los mensajes y métodos son los procedimientos y funciones, chicos, con otro nombre nada más. ¿Sí? Así que a partir de ahora, cuando yo me refiera a método, yo me estaré refiriendo a una función o a un procedimiento. ¿Estamos? Y acá también dice que cada objeto tiene sus propios métodos, o sea, sus propias funciones. Y las tres tareas que realizan un objeto, las fundamentales que todos realizan, cada uno después va a realizar sus propias tareas, pero la que todos hacen es crear los objetos a través del constructor, enviarse mensajes a través de sus métodos y a través del destructor borrar a los que ya no están siendo utilizados. ¿Sí? Eso hace todo esto. Esa parte, principalmente la última, la de borrar los objetos utilizados, realiza la máquina virtual del lenguaje, el entorno de ejecución de determinado lenguaje. En nuestro caso, la máquina virtual de Java. Bien. Atributos. Vamos a ver qué son los atributos, las características. ¿Podría leernos, por favor, Franco? Estoy siguiendo la lista ahí. Profe, yo voy a cambiar mi apellido, voy a poner una letra que sea la última. Atributos, Franco. Ya estoy quedando ronco. Hola. Hola, Sí. sí, se escucha bien. A ver. Pasa que toqué algo con el micrófono y se configuró para que tenga la barra activada. Ah, A ver. Los atributos son las características individuales que diferencian un objeto de otro. El tamaño de una ventana de Windows, la diferencia de otras, em, el DNI de una persona la identifica frente a otras. El número de una cuenta la distingue entre otras, etc. Por ejemplo, en la clase cuenta, algunos de los atributos podrían ser guión bajo código, supongo, de cuenta, sí, código cuenta. número de cuenta que la diferencia de otras, agencia, banco al que pertenece la cuenta, saldo actual de la cuenta. Después dice, los atributos de un objeto de una clase se ocultan a los usuarios del mismo. Un usuario que utilice la clase cuenta, por ejemplo, no podrá escribir su código basado directamente en esos atributos, sino que tendrá que acceder a ellos a través de los métodos que implementan la clase. La protección a estos atributos se consigue con el modificador private. Un miembro eh, declarado privado es accesible solamente por los métodos de su propia clase. A esa facultad de la POO se la conoce como encapsulamiento. Muchas gracias, Franco. ¿Se escucha un ruido raro? Sí, profe. Profe, ¿Sí? se me cortó internet y no pude acceder y recién volvió a estar. Ah, bueno. Yo estoy escuchando algo raro. ¿Cómo que? Era vos, Santi, para variar. No, no, pero en serio, anda, no ese que sea yo que esté haciendo algún ruido. Sí, vos estabas, no sé qué tenías ahí, pero estabas haciendo un ruido. De ese mi aire acondicionado. Una licuadora parecía. Bien. Acá entonces Franco nos leyó de los atributos, que son lo que diferencia a un objeto de otro. Y algo muy importante que mencionó es
los modificadores de acceso. Vieron que nosotros escribíamos public, ¿no? O private. Todavía no usamos private, ¿no? Habíamos usado public, ¿se acuerdan? Con public nosotros definimos que otros objetos puedan acceder a ese método o a ese objeto o a ese atributo, y mientras que private los ocultamos. Ya lo veremos con más detalle, ¿sí? Ya habíamos usado public y vamos a ver para qué sirven tanto public como private. Eso se llama ¿Puedo repetir eso? No, no entendí. encapsulamiento, se llama encapsulamiento, y es uno de los pilares también de la POO. Profe, ¿Sí? ¿cómo dijo que vamos a aprender a ocupar public, algo? No, no entendí el todo. No, ya habíamos usado esa palabra, la public, ya habíamos usado, ¿no? Ah. Pero acá estamos viendo que hay también privado. Ya vamos a ver para qué se modifican los accesos a los miembros de la clase. Constructores. Vamos a leer constructores, hasta acá vamos a leer, hasta métodos sobrecargados. ¿Sí? No vamos a leer, no falta mucho. Yo en realidad no iba a leer, pero hay cosas que sí hay que tener en cuenta, hay que repasar aunque sea. Así que vamos a leerlo, así evitamos confusiones. Constructores. ¿Podría leernos, por favor, Martín? A Fede no leyó, ¿no? Hay Fede. ¿A dónde, profe? Constructores. Ok. Constructores. Un constructor es un método especial de una clase que es llamado automáticamente siempre que se crea un objeto dicha clase, o sea, es el método que inicia el objeto. Sin embargo, ¿qué pasaría si omitiéramos ese método de la clase cuenta? El compilador de Java asumiría por omisión sin parámetro y no haría nada. Sería de esta forma public cuenta. De hecho, en las todas las clases que escribimos constructores de forma explícita, contiene uno como este implícito. Ese constructor sería invocado cada vez que se crea un nuevo objeto sin especificar ningún argumento, asumiendo los valores predeterminados por el sistema. Los atributos numéricos a ceros, los alfanuméricos a nulos y las referencias a objetos nulos. Muy bien, muchas gracias, Fede. Observe entonces que para crear los objetos, vieron que la primera de las tareas que vimos acá, de las 3 tareas fundamentales, era crear los objetos necesarios. ¿Cómo se crea? Con un método que se llama constructor. Toda clase tiene un constructor. Sin él no se podría iniciar ningún objeto. Hasta los objetos que no tienen valores son iniciados con sus valores definidos, como está acá, la última frase dice, lo que es número va a estar en 0,
lo que es texto va a estar en nulo y lo que es objetos, por ejemplo una fecha, también va a estar en nulo. O sea, hasta el objeto que está vacío existe, por más que tenga todos sus datos en nulo. ¿Se entiende? Toda clase tiene un constructor por defecto que no hace nada, ¿sí? Pero que inicia los objetos con esos valores predeterminados. Vamos a ver también en la práctica. Así que si no entienden, no se preocupen y ya veremos ejemplos. Bien. Destructor. Podría leernos Juan Ortiz. Destructor. Ayudé. Destructor. Ya vimos que cuando se crea un objeto utilizando el operador new, el compilador asigna automáticamente la cantidad de memoria necesaria para almacenar ese objeto. Pero, ¿quién libera esa memoria y cuándo lo hace? La respuesta es otra vez la misma. La runtime se encarga de hacerlo en cuanto el objeto no se utilice. Para eso invoca el método destructor implícitamente con el fin de destruir cualquier objeto no utilizado, liberando así la memoria que ocupan. Sí. Y ahí tienen cómo es el El- destructor, ¿no? Ujú. Básicamente sería un comando el cual cancela cualquier tipo de objeto que se esté ejecutando en el momento Los que, para ahorrar recursos. para ahorrar recursos. Lo que no se utiliza, ¿no? Los que no se utilizan. Ah, es Claro. Dice, la característica es una clase puede tener un destructor. Un destructor no permite modificadores de acceso ni tiene parámetros. Se invoca automáticamente y no se puede llamar explícitamente y los destructores no se pueden heredar o sobrecargar. Muchas gracias, Juan. Leyendo essas características, podemos inferir que nosotros no utilizamos el destructor. ¿Quién no utiliza el destructor? El runtime. ¿Sí? Por ejemplo, en Java ya vimos que es el JRE o la máquina virtual de Java, la que ejecuta, ¿no? El entorno de ejecución de Java. En .NET también tienen, ¿vieron cuando quieren instalar alguna característica de Windows y que les pide bajen el .NET Redistributable Package con C++ y todo eso? Bueno, eso sería para .NET. Node es el runtime de JavaScript, ¿sí? Para backend. Todo runtime, entonces, todo entorno de ejecución se encarga de destruir los objetos que ya no se utilizan. En Java tiene ese método tiene esa apariencia. No se puede agregar a su programa, no tienen que escribirlo. No pueden llamarlo, no pueden invocar finalize. No pueden porque va a dar error, ¿sí? No pueden modificarlo, no pueden nada. No se puede sobreescribir No se tampoco. puede sobreescribir, yo no puedo usar acá un override y cambiar su comportamiento. Así que está para ser usado por el propio entorno de ejecución. Pero tenemos que saber que está como una curiosidad técnica, ¿no? Y para finalizar la teoría de hoy, vamos a ver métodos sobrecargados. Podría leernos Martín, métodos sobrecargados. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Métodos sobrecargados. Un método sobrecargado es un método que se ha definido dos veces en la misma clase. La condición para ello es que el método tenga distintos números de parámetros, o bien el mismo número de parámetros para diferenciándose una definición de otra, en que al menos un parámetro es un tipo diferente. Cuando una clase sobrecarga un método
una o más veces, ¿cómo sabes cuál de ellos tiene que ejecutar? Lo hace comparando el número y los tipos de los argumentos especificados en la llamada con los parámetros especificados en las distintas definiciones del método. Muchas gracias, Martin. Eso veremos. A priori vamos a ver ejemplos cómo sobrecargar el constructor, que es un método. Pero después veremos cómo sobrecargar otros métodos, ¿sí? Por ejemplo, un método que en una superclase hace una cosa, en una clase derivada puede hacer otra, ¿sí? O en la misma clase yo puedo tener dos métodos que se llaman igual, pero con distinto número de parámetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de parámetros se va a hacer una cosa u otra, ¿sí? Es como tener dos funciones que se llaman igual, pero con distintos parámetros. Ya veremos en la práctica y veremos durante todo el año. Yo voy a usar mucho ese término sobrecargar el método. Vamos a sobrecargar tal método, ¿sí? Y así que acá está la definición. Basta de chácharas por hoy. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para ilustrar. Pequeño. ¿Por qué pequeño? Para consolidar toda la teoría que vimos, ¿sí? No voy a usar ni cuenta, ni banco, ni cliente, ni alumno, ni ejemplo. No voy a usar ejemplos largos, ¿no? Vamos a hacer algo bien sencillo. ¿Vieron cuando hacen esos cursos de YouTube? Que les enseñan a hacer un to-do de tareas, de guardar las tareas. Vamos a hacer algo parecido. Vamos entonces, yo voy a abrir día para definir cómo será nuestra aplicación. Si bien ustedes vieron día para diagramas de flujo, hay un apartado acá que es UML, que es un lenguaje unificado de modelado de objetos para la orientación a objetos. Eso veremos año que viene en tercero. Pero desde ya voy a usar los diagramas de clase que son muy populares. Ya habíamos visto que una clase es un molde. Una clase es una generalización de un objeto. Yo quiero realizar tareas. Yo quiero hacer un software para almacenar tareas. Por ejemplo, decimos una tarea, Santi. Lo más básico, que diga hola, yo qué sé. No, no, Lo más no. complejo. No, trabajo. Estaba hablando de trabajo. Te dan tareas. Que te den tareas en la casa, que te den tareas en la Que facultad. laven los platos. Ahí está. Lavar los platos es una tarea, ¿sí? ¿A qué hora realizas una tarea de lavar los platos? En el almuerzo, ¿no? Si vos, o después del almuerzo. Sí. Esa tarea, si vos no realizabas, qué te dice tu mamá? Te reta, A que lo haga. sí. Vamos a hacer entonces, vamos a modelar esas tareas en un software. Y para eso vamos a crear una clase para generalizarla. Así que agrego acá. Observen que agregué acá una clase. Y voy a dar un nombre a esa clase. ¿Cómo podría llamarse la clase? Lavar platos. No, ahí está, ¿vieron? Lavar platos es una instancia de tarea. Es una tarea específica. Sería como que esta acción así en su completa, o sea, O tanto una como ayudarlo. generalización de lavar los platos. O una generación de lavar los autos. O una generación de estudiar programación. ¿Qué sería? Una tarea. Tarea se llamaría entonces nuestra clase, ¿sí? Observen, así como vimos acá en el PDF, la clase tiene atributos y métodos. Observen que acá también tenemos atributos y operaciones. O sea, operaciones son los métodos, ¿sí? Las acciones. Atributos.
¿Qué atributos podría tener una tarea para que se diferencie de otras? Vamos a agregar, por ejemplo, un número, ¿no? Un número, el número de tarea número 1, número 2, número 3, y así sucesivamente. ¿Qué tipo de dato sería un número? Un dato numérico. Un dato numérico entero, ¿no? Sí. Vamos a poner integer o int, ya que vamos a usar Java. Int. Valor es variable, así que no vamos a tocar. Visibilidad, que es lo que tenemos acá, lo que leyó el compañero de los métodos públicos o privados, ¿sí? Vamos a usar el encapsulamiento. Ya les voy a explicar para qué sirve. Así que vamos a declarar todos nuestros atributos como privados. Así que visibilidad, privado. Vamos a agregar otro. Observen que al ser privados muestra un signo de menos acá. Mientras que los públicos mostrarían, vieron que por defecto acá dice visibilidad público. Muestra el signo de más. Siempre que vea un signo de menos en una clase UML es porque significa privado. Así que seguimos con los atributos. Siguiente atributo para una tarea, chicos. ¿Qué podría ser algo que no sea útil para almacenar tareas? Por ejemplo, Santiago dijo lavar los platos. Eso sería una descripción de la tarea, ¿no? Descripción. La descripción de la tarea. ¿Qué tipo de datos sería una descripción de tarea? Un dato. De texto, ¿no? String. La visibilidad también habíamos dicho que sería privado. Nuevo. Imaginen que la profe de inglés les da una tarea, o el profe Omar les da una tarea para la semana que viene. Para el viernes o para el miércoles a las 20 horas. Entonces, ¿qué podría ser útil almacenar en esa tarea? Una fecha, ¿no? El tiempo límite de... Exacto. La fecha límite o el tiempo límite. El tipo de datos sería de tipo fecha y vamos a usar una clase de Java para trabajar con fechas que se llama local date. Ustedes habían usado, creo que local dates en el calendario, ¿se acuerdan? El valor también va a ser asignado cuando se cree y también va a ser privado. Añadiremos otro atributo que podría ser más útil para una tarea, saber si está finalizado o no. Así que vamos a finalizar. De tipo verdadero o falso, o sea, boolean. El valor por defecto sería falso, porque al crear la tarea no está finalizada. Y visibilidad también privado. Y podríamos añadir otros, por ejemplo, la persona que va a realizar esa tarea. ¿Sí? Pero vamos a dejar simple, hacemos simple por ahora, nada de complicarnos la vida. Y aquí tenemos una clase tarea con sus atributos. ¿Qué nos faltaría ahora para esa clase? Para que esté completa. Su
comportamiento, miren, mensajes de métodos. Porque Eso está por decir. esto no va a poder interactuar con nada mientras no tenga métodos. Como ese software lo único que va a hacer, no va a enviar email a nadie, no va a comunicarse con un mercado pago, con una FIP, con nada. Lo único que va a hacer es guardar los datos, ¿sí? Almacenar los datos en sus atributos. Vamos entonces a definir esos métodos, que acá en UML se conoce como operaciones, pero es lo mismo. Vamos a añadir una nueva operación. Por ejemplo, para el número, yo quiero guardar el número de la tarea en ese atributo. Observen que ese atributo es privado. Si yo creo una clase aplicación, ¿yo puedo acceder a ese atributo? No. Entonces la operación que va a guardar el número va a ser pública. ¿Sí? Voy a llamarla, por ejemplo, asignar número. Vamos a usar camel case. Asignar número. Visibilidad público. Tipo. No retorna valores, porque lo único que hace es asignar un valor al número. Así que en Java lo que no retorna valores es void, igual que C. Parámetros. Es el número que se va a enviar, va a recibirse acá entre paréntesis. Así que el parámetro puede ser el número. ¡Hey, está feo! Hay cucaracha ahí. Número de tipo entero. No, profe Mosquito, tampoco tengo la pieza tan sucia. Observen cómo quedó acá el atributo, ¿no? Para asignar los números. Yo también quiero obtener ese número. ¿Qué número tiene esa tarea? Yo quiero obtenerlo. Así que voy a añadir otro método para obtener ese valor. Y voy a llamarlo obtener número. Observen que los métodos se nombran igual que las funciones, describiendo la tarea que realizan. Asignar un número, obtener un número, y así sucesivamente. Tipo va a retornar el número de la tarea. Así que el tipo de datos es el tipo de datos del número de la tarea. Numérico. O number. Que sería entero. Y no tiene parámetros. No. Solo retorna. Tiene un parámetro de salida, pero no un parámetro de entrada. Así que no tiene parámetros. Nuevo. Observen, sí, cómo queremos trabajar con datos de tareas. Todos los métodos serán similares. Por ejemplo, asignar descripción, asignar fecha límite. ¿Sí? Así que vamos a hacerlo. Asignar descripción. Tipo es void. Y los parámetros serían la descripción de la tarea de tipo string. Vamos a tener obtener descripción, que va a retornar la descripción, que es de tipo texto, y va a ser público. Fecha límite, lo mismo. Asignar fecha límite de tipo local date.
podemos usar fecha ahora también, pero no nos compliquemos, ¿no? Va a ser solo fecha. El parámetro va a ser la fecha, también de tipo. No, ese no. El tipo de salida no va a tener, ¿no? Porque es void. Asigna nomás. Pero sí, en el parámetro de entrada va a ser local date. Asignar fecha límite. Nos quedaría obtener fecha límite. Ese sí va a retornar el valor, que es de tipo local date y es público. Y por último, para el atributo finalizado. ¿Cómo podríamos llamar finalizar tarea? Tipo void. Parámetro de entrada. En lugar de finalizar, bueno, vamos a llamarle finalizar. En ese caso no va a tener parámetro de entrada, sino que directamente su código va a finalizar la tarea. Pero sí vamos a tener otro que va a devolver si está finalizada. De tipo boolean y también público. Y aceptar. Observen. Yo no podría acceder a los atributos porque sus atributos son privados. Miren que tiene el signo de menos. Pero sí podré cambiar sus valores a través de sus métodos, que son públicos. ¿Cómo yo asigno un valor a número? A través de asignar número. ¿Cómo obtengo ese número? A través de obtener número. Y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta? Después les paso eso. Tanto a Telegram como en el lado virtual. Igual ya lo comparto ahí. Por si no ven bien. Tenemos la clase tarea. ¿Qué tenemos que hacer ahora, chicos, con esto? Compilarlo. Digo, hacerlo programa. Primero pasarlo a un programa. ¿No? Tenemos que pasarlo a un lenguaje que soporte la orientación a objetos como C++, Java. Así que vamos a abrir un editor y vamos a escribir código. Esto, ¿qué era? Una clase. Entonces en Java vamos a escribir class con el nombre de la clase. Class tarea. Por eso en Java todo programa es una clase, porque todo programa es un objeto, ¿sí? De determinada clase. Hola, ¡Hey, Jorgito! ¿cómo andan? ¿Cómo están los pibes? ¿Todo bien? Ahí está ¿Andan, querido? todo bien, Jorgito. Orientado a objetos, Estamos arrancando con eso, arrancando primera clase. diversión. Sí, diversión garantizada. Están todos callados. Menos Santi. Santi está hablando hasta por los codos.
Éxito, chicos. Métanle para adelante. Gracias, Jorgito. Gracias. Jorgito ya se recibió, Juan. Sí, me dijo que sí. Ya le ascendieron todo ahí en su trabajo, todo. Sí, me De- dijo que no sé, que quiere meterle a ¿cómo es? Una tecnicatura, no sé qué, eh, para allá. que le den otro licenciatura, no sé qué, para Claro, que le den otro título, ¿no? Para que lo claro, asciendan por eso. claro. No, a él le dieron un cargo ahí de encargado del área de informática, ¿no? Pero Ah, él quiere la licenciatura para tener un título de grado, porque vieron que ustedes tienen acá el terciario, pero ujú, con esas materias ustedes van a una facultad que tenga por ejemplo, licenciatura en informática y pueden terminar, sería un año y medio más y son licenciados. claro. Bien, volvamos a la tarea, que es la tarea, la clase tarea, ¿no? Vamos a definir entonces los atributos. Observen que la clase tarea tiene tres partes, ¿no? Una de ellas, la primera sección, es el nombre de la clase. La segunda sección son los atributos y la tercera sección son los métodos. Ya tenemos acá entonces la primera sección, ¿no? Que es el nombre de la clase. Pasemos a la segunda, que son los atributos. Es número. Signo de menos. Signo de menos significa private. Tipo de datos, entero. Nombre, número. Punto y coma. Lo mismo para la descripción. Cada una con su tipo de datos. Lo mismo para la fecha límite. Y lo mismo para finalizar. Ay, ay. Y aquí tenemos definidos entonces los atributos. Voy a guardarlo para evitar desastres y para que se coloree. ¿Cómo guardo esta clase? Con el nombre de la clase en mayúscula, tal cual. Punto Java. Tarea.java. Claro, tarea.java. Y lo guardo. Pasemos a la segunda sección de nuestra clase, que son los métodos. Perdón, a la tercera, ¿no? Métodos. ¿Cuáles son los métodos de la clase? Asignar número. Tiene un signo de más acá, así que es public. Tipo de datos. No tiene, así que es void. Asignar número. Es difícil hablar y escribir. Me cuesta. Observen que tenemos un parámetro. Número de tipo entero. Y acá yo quiero guardar este número. ¿Qué va a hacer ese método? Al asignar número, lo que va a hacer es el número que se envió desde otra clase, se lo va a guardar ¿a dónde? En el atributo que es privado. Pero se dieron cuenta que los dos tienen el mismo nombre. Para evitar confusión, lo que se va a hacer es añadir, para referirnos al atributo que es de la misma clase tarea, vamos a utilizar el modificador this, que sería de este objeto, de esta clase, ¿sí? Atributo de esta clase. Entonces, this, punto número, le voy a asignar número, que es el parámetro que se está enviando acá. De esa forma evitamos confusión.
Pasamos al siguiente, obtener número. También es público. Retorna un entero. No tiene parámetros de entrada, pero tiene un parámetro de salida que es el número que está acá. Podemos hacerlo así. Return número, que ya lo reconoce, que es el único que hay acá. O podemos agregar, si quieren, el this también, para que quede coherente con el de acá, ¿no? En este caso, sería opcional ese this, no sería necesario, ¿sí? Siguiente método, asignar descripción. Vamos a ser análogos a lo que ya tenemos. Así que voy a copiar y pegar y modificar. Así no perdemos mucho tiempo. Asignar descripción. Va a recibir la descripción de tipo string. Y a la descripción de la clase va a asignar la descripción que se envía como parámetro. ¿Están copiando, chicos? Porque les voy a dar actividad. No sean haraganes. Observe entonces que tiene la misma mecánica, ¿no? Asignar la descripción y obtener la descripción. El siguiente era asignar fecha límite. Asignar fecha límite. Profe, yo copio. Yo miro nomás. Después yo en mi tiempo libre yo miro la clase de nuevo y lo hago. Miren que varios dicen eso después de fin de año, están desesperados porque no les alcanza el tiempo para nada, porque no se acuerdan, porque no hicieron. No les diga que no les avisé, cuando fin de año estén desesperados. Obtener, asignar fecha límite y obtener fecha límite. Y retornamos la fecha límite. Después tenemos finalizar tarea, que lo que va a hacer es asignar true a finalizada, ¿no? Y está finalizada. Va a retornar el verdadero o falso según el valor que tenga finalizada. Si finalizada está finalizada, va a retornar verdadero, y si no, va a retornar falso. ¿Alguna pregunta? Ahí vi que, por ejemplo, en la parte de bien arriba, ¿para qué era que eran esas palabras que están medio transparentes? Solo eran notas. Esos son comentarios nada más. ¿Sí? Son comentarios. Son comentarios para indicar cada sección, pero si no quiere no lo agregue. Son notas, exactamente, Santi. Profe, ¿por qué hay un void en asignar número y después hay un int? Porque en todos los que tenían número, tenían int nomás lo de No, abajo. ¿por qué el asignar
lo que hace es recibir un número como parámetro y guardarlo acá en el atributo, ese de arriba. Entonces no retorna ningún valor. El que retorna valor es el obtener número. Fíjate, return. Todos los que tienen return, ojo, acá hay un detalle. Creo que a eso te referís. Los valores de retorno son diferentes por cada método, ¿no? Y yo dejé todo como int por copiar y pegar. ¿Está bien eso? No. Si bien obtener número retorna int, obtener descripción, ¿qué retorna? String. ¿Sí? Obtener fecha límite, ¿qué retorna? Local date. Y está finalizada, retorna boolean. Ese sí está bien. Los que copié y pegué, hice macana, ¿no? No es buena idea copiar y pegar. ¿Cómo, profe? No es buena idea copiar y pegar porque pasan esas No, cosas. lo que dijo antes. Nada. No dije nada antes. Un montón de cosas, pero... A ver, ¿qué podemos hacer ahora? Compilarla, ¿eh? Vamos a compilarla. Vamos a compilar esa clase. ¿Cómo la compilo? Con javac, tarea.java. Observe. Me da errores en lo que es local date. ¿Por qué? Porque tengo que importar la biblioteca. ¿Sí? Como habíamos hecho en el calendario, yo tengo que importar acá. Era java time, ¿eh? java.time.local date. Vamos a importar la biblioteca. Esto no está acá en el diagrama, obviamente, porque el diagrama puede ser implementado en cualquier lenguaje. Pero en Java yo necesito importar la biblioteca. Vamos a compilar de nuevo. Y ahora sí, observen que tenemos, bueno, tengo mucho enlace acá, vamos a ver acá nomás. Tenemos el código fuente y tenemos el bytecode con el código compilado. ¿Cómo ejecuto esto? ¿Cómo ejecuto el programa? Tarea.java. Yo lo ejecuto con Java, tarea, ¿no? Miren lo que va a pasar. ¿Qué dice acá? Hay que definir un main. Exactamente, Franco. Ahora les pregunto, ¿sería correcto definir un main acá? No sé. No. Tiene que estar afuera del subprograma, ¿sería? Eh, yo no puedo agregar un main acá, porque esta clase no es un programa. Esta clase es una clase, es un tipo de datos. Esto no es una aplicación. Los métodos main están en las aplicaciones. Entonces, yo voy a tener distintos tipos de clases. Las clases que dan un servicio y las clases de aplicación. Las clases de objeto y las clases de aplicación. Vamos a agregar acá un comentario entonces. No es una aplicación. O sea, no se puede ejecutar por sí sola.
es una clase de servicio que debe ser utilizada por alguna clase aplicación. O sea, esto no es un programa, chicos. Esa es una clase nada más. Vamos a agregar acá una link así, pero sin punta, así nomás. ¿Se entiende? Esta clase solo será útil si yo tengo una aplicación donde usarla, sea, como dice acá, una aplicación de consola con el método main o una aplicación con interfaz gráfica como JavaFX, que ya veremos en las próximas semanas. No falta poco, no falta mucho. Yo creo que para viernes que viene ya veríamos eso. Pero esto es una clase de servicio, ¿sí? Es una clase de servicio. Para poder utilizarla yo necesito definir una clase aplicación. ¿Y cómo hago una clase aplicación? Como veníamos haciendo desde antes. Yo voy a crear una clase acá nomás. Y voy a llamarle tareas app. ¿Sí? Y en operaciones va a tener main de tipo void, es público, y a ver si acá pongo static y así nomás, ¿sí? Acá vamos a agregar una asociación donde tarea será utilizada por tareas app. Les hago una captura, les pongo ahí. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Ahora tengo que crear un programa, Franco, ¿no? Tengo que crear un programa para utilizar esto. Así que vamos a crear el programa. Vamos a dar un nuevo archivo. Class tareas app. Y acá va a tener el método main y todo lo que ya utilizamos. Public, static, void, main. Ya veremos qué es static. Por ahora, centrémonos en lo que leímos en el PDF. Ya veremos para qué sirve el static. String args. Ya la guardo en el escritorio como tareas app.java. Toda clase que sea aplicación, vamos a añadir el sufijo app, ¿sí? O un prefijo, app tareas o tareas app. En ese caso le agregué tareas app. De esa forma la diferenciamos bien. Vamos a añadir un título. Vamos a hacerla bien sencillita por ahora, para no complicarnos, para entender los conceptos básicos. La aplicación hasta va a ser inútil como aplicación, ¿no? Va a ser útil para entender conceptos. Como aplicación no va a servir para nada. Para entender la orientación objeto
va a ser muy útil. Mostramos un título y ahora vamos a utilizar la clase tarea. Vamos a utilizar esa clase que tenemos acá en esa aplicación. ¿Cómo yo la utilizo? Creando una instancia de tarea en mi clase aplicación. Vimos acá en el PDF que para crear la instancia yo voy a utilizar el operador new y tengo que darle un nombre de variable a esa instancia, por ejemplo, tarea 1 o tarea o lo que sea. ¿Sí? Vamos a crear una instancia entonces. Tarea. Voy a llamarle tarea en minúscula y le asigno new tarea. Observen. Tarea con mayúscula se refiere al tipo de datos, o sea, a mi clase. Es muy parecido cuando trabajamos con las estructuras en C. ¿Se acuerdan que creábamos una estructura? Por ejemplo, la estructura libro. Y nos referíamos a esa estructura con su tipo de datos, como un tipo de datos. En la orientación a objetos el concepto es parecido. Tarea es un nuevo tipo de datos definido por el programador. Y la variable se llama tarea en minúscula. ¿Sí? Así que tenemos tarea de tipo tarea y llamo a su constructor. Constructor es ese método que está acá y que está acá en la clase. ¿A dónde? ¿Agregamos un constructor? ¿Agregamos el método constructor? No. Pero recuerden que en el PDF leímos que los constructores, si uno no agrega, contienen uno implícito, o sea, que yo no lo agrego. La agrega el compilador de forma automática. Después agregaremos constructores, pero por ahora los vamos a usar de forma implícita, ¿sí? De forma mágica. Entonces, con esta línea ya estoy creando una instancia de tarea. Hay dos formas de hacerlo. Una de ellas sería declarar instancia. Yo voy a enseñarles ya todo. Declarar la instancia sería la primera parte de la línea que tenemos ahí, que sería tarea, tarea. Con eso la declaramos. A continuación hay que inicializarla. Llamando a su constructor. A tarea le asigno new tarea. Observen que de esta forma ya la estoy inicializando. Acá, de abajo, es la forma corta. Crear e inicializar en la misma línea. Así como declaramos variables de varios tipos separados por coma, siempre hay una forma larga y una forma corta, ¿no? La forma larga la voy a comentar, pero en algunas instancias, en algunos momentos vamos a utilizar la forma larga, pero en la mayoría vamos a utilizar la forma corta. Una vez que tengo la tarea creada, con su constructor, sus atributos numéricos son ceros, texto a nulo, y las referencias de objetos, como la fecha, por ejemplo, son nulos. Así que ese objeto por ahora está en nulo. Pero yo puedo asignar valores a ese objeto.
a través de su interfaz pública, que son los métodos públicos. Recuerden que los atributos son privados, así que no puedo, por ejemplo, yo no puedo hacer eso, ¿eh? Tarea, punto, número, le asigno 1. ¿Okay? No se puede, porque número es privado. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer a través de este método, asignar número. Tarea, punto, asignar número, y enviar como parámetro el valor que quiera, por ejemplo, 1. Obviamente que puedo leer valores que el usuario ingrese por la pantalla, o puedo agregar valores, buscar en una base de datos, ¿sí? Constantes así no son útiles, pero es para ejemplificar. Se puede, porque asignar número es público. ¿Cómo se llamaba eso, chicos? Leímos en el PDF. ¿Cómo se llamaba esa facultad de la PO? De utilizar una interfaz pública para acceder a atributos privados. ¿Cómo se llamaba? Como, profe, como una clase la cual sirve para volver los atributos privados públicos o No. al revés. Ese mecanismo de asignar valores a un atributo privado utilizando métodos públicos tenía un nombre, un concepto. ¿Cómo se llamaba? Era uno de los principios básicos de la programación orientada a objetos. Era public algo. Uno de los pilares. Está en el libro de Java que les pasé. Era herencia No. o Estaba polimorfismo. No, el otro. Encapsulamiento. Exacto. Exacto. Miren, y acá también está en el apunte. Un miembro de clase privada accesible solamente por los métodos de esa propia clase a esa facultad PO se conoce como encapsulamiento. ¿Sí? Para más detalle, después veremos acá en el propio apunte o en el libro de Java que les pasé. ¿Sí? Ahí en el libro está también detallado el encapsulamiento. Así que eso, chicos, es encapsulamiento. Vamos a seguir usando encapsulamiento. Tarea, punto, asignar descripción, lavar los platos como dijo Santi. Tarea, punto, asignar fecha, límite. Vamos a agregar la fecha de hoy nomás, ¿no? Agregamos la fecha de hoy porque no, para no complicarnos, ¿no? Para no complicar el ejemplo. Ese ya habíamos usado localdate.now para obtener la fecha actual en el calendario, ¿se acuerdan? Que marcaba en blanquito. Y asignar, establecer como finalizada no vamos a hacer porque ya por defecto tendría que ser nulo, falso, ¿no? Los booleanos en falso, así que no hace falta asignarlo porque al llamar al constructor de la clase, ¿no? Acá, ya asigna
por defecto a finalizada ya le asigna falso, ¿sí? Entonces lo dejamos como está. Aquí tenemos entonces los valores que vamos a hacer de cuenta que lo trae de una base de datos, ¿sí? Así que vamos a mostrar la instancia creada. Vamos a mostrarle. Hablo y me pierdo todo, ¿no? Tarea creada. Dejamos un espacio en blanco. Y tenemos que mostrar esa tarea. Vamos a mostrarlo así. Así como está acá. Guardo. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Compilar la clase aplicación, que es tareas app. ¿Hace falta compilar tarea? No, ya está acá compiladita, ¿eh? Ya tenemos su bytecode. Lo único que necesita es tareas app, compilarla. Tareas app.java. El mismo error, miren. La pifio siempre, ¿eh? Me olvido de importar la biblioteca de localDate. Así que la misma línea que está acá, yo voy a copiar y pegar acá. Aquí estamos usando fecha, ¿no? Para obtener la fecha actual. Así que lo guardo. Y vuelvo a probar acá. Bien, la compilé. Observen que tengo dos puntos class. Un punto class que es para la clase que da servicio, que es una clase de objetos, y otro punto class que es la clase aplicación. ¿Cuál tengo que ejecutar? ¿La clase de servicio o la clase aplicación? La clase de aplicación. Exactamente, porque vieron que cuando ejecutamos la clase de servicio no pasaba nada, pero si ejecutamos la clase aplicación, tareas app, ya funciona y nos muestra la tarea, pero nos muestra como queremos. Miren, esa es la tarea que yo guardé. Tarea arroba 27716F4. No, tenía que mostrarme uno, lavar los platos y la fecha de hoy. Lo que está mostrando acá es el hash code de la tarea, cómo se almacena en la máquina virtual, ¿sí? Sería como su ID. Es su ID, exactamente, Franco. La máquina virtual se refiere a esta instancia de esa forma, ¿sí? Pero no nos sirve eso, ¿sí? Eso no nos sirve. Nosotros queremos ver sus atributos. Y para ver sus atributos, nuevamente vamos a usar la interfaz pública, el encapsulamiento, para utilizar los métodos que retornan los valores. Por ejemplo, obtener número, obtener descripción y etc. Así que, en lugar de mostrar acá la instancia creada, vamos a mostrar las llamadas, las invocaciones, los mensajes a los métodos, ¿sí? Observen que de tareas app yo mando el mensaje asignar número a la clase tarea. Asignar, esos son los mensajes que se están enviando, ¿sí? Voy a
aclarar acá. Envío de mensajes entre tareas app y tarea. ¿Sí? Yo aclaro todo, soy pesado con eso, porque ustedes tienen que entender esos conceptos. La diferencia entre un programador que entiende lo que está haciendo y otro que tira código a lo loco es cómo él entiende los conceptos. ¿Sí? Así que tienen que entender esto. Hay mucha cosa que yo no entiendo, ¿sí? Pero de orientación a objetos sí yo entiendo. Y es un pilar, así que ustedes tienen que entenderlo. Acá vamos a hacer lo mismo, vamos a enviar mensajes desde tareas app a tarea para obtener los valores que están guardados en la instancia. Así que vamos a poner acá número. Vamos a separar por campos, ¿no? Así se ve bien. Número. 2 puntos de espacio, así como hacíamos en C, así como hacíamos en Pascal. Se va a mostrar el número. Nueva línea. Descripción. Nueva línea. Y la fecha. También como string. Nueva línea. Nueva línea. Acá voy a poner un guioncito. Y voy a poner un tabulador. Ahora, a continuación, yo voy a mandar las variables. En ese caso sería enviar los mensajes a la instancia de tarea para reemplazar esas expresiones por los valores que tiene cada atributo. Yo voy a hacer acá abajo para no confundirnos. Tarea punto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo yo obtenía el número de la tarea? A través del método obtener número. ¿Sí? Tal cual está acá. Así que obtener número, coma. Para la descripción era tarea punto obtener descripción. Recuerden que termina con paréntesis porque son métodos, o sea, son funciones, ¿sí? Porque retornan valores. Y para la fecha era tarea punto obtener fecha. Yo voy a agregar una por línea, así no se confunde, ¿no? Y nos faltaría el estado de la tarea, si está finalizado o no. Así que voy a añadirlo acá. Después de fecha, estado. Me olvidé del estado, ¿no? Todo separado por coma. Para obtener el estado de la tarea era está finalizada. Como una pregunta, ¿no? Está finalizada. Observe entonces que nuevamente usé el encapsulamiento para enviar mensajes a la clase tarea para obtener los valores de sus atributos. Volvemos a compilarlo. Lo guardo. Volvemos a compilar. No se puede encontrar obtener fecha. Era obtener fecha límite, ¿no?
obtener fecha límite. Vieron que tiene que estar escrito, obviamente, para que lo encuentre, tiene que estar escrito acá, y tal cual este, obtener fecha límite. Lo guardamos y volvemos a compilar. Hay un argumento que está difiriendo la cantidad de argumentos a lo que yo listé, ¿no? Tenemos el número 2, 3 y 4. Es 1, 2, 3, 4. Aparentemente corresponde. Vamos a poner el número como string también. Acá, chicos, en lugar de print line, yo tengo que usar el print format para que tome esa sintaxis, ¿no? Nunca va a funcionar con print line. Ahí está. Ahí me compro. En lugar de print line es print f para mostrar, print format. Vamos a ejecutarlo. Y ahí la tenemos. Medio destartalado lo muestra, ¿no? Tarea creada. Número 1. Descripción, lavar los platos, fecha. Me muestra la fecha al revés porque es la fecha del sistema. El sistema informático trabaja con ese formato al revés en inglés, ¿no? Primero el año, después el mes, después el día. Y el estado false, que sería no finalizado. Yo voy a alinear todo eso porque está feo, ¿no? Voy a agregar el barra T en todas. Barra N, barra T. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre print f y print line sería? Es como en C. El print line en C, ¿qué hacía? Imprimía una línea de texto. El print format te imprime una línea de texto, pero con variables. Las variables definidas después, obviamente, de la coma, ¿sí? Sí, se entiende. Fíjate que acá tenemos cada uno de esos para cada una de las variables, que en este caso son las llamadas los métodos. Vamos a ver de nuevo. Ahí está. El nombre, voy a sacar el guioncito, ¿no? El guión ese no quedó bien. Para que se vea bien nomás. Ahí está. Tarea creada. Número 1, descripción de los platos, fecha y el estado. Observen que acá, en esta aplicación tan sencilla, yo creo un objeto, envío mensajes entre los objetos y una vez que finaliza la aplicación, ese objeto se destruye, tanto tareas A como tarea. Son las tres tareas que realizan los objetos, ¿no? Las tres tareas: crear los objetos, los mensajes que se envían y después se borran. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo, profe. ¿Sí? Y estando el programa ya así hecho ya compilado, ¿se puede cambiar se puede hacer que pase de que un objeto pase de privado a público? No, Mm. no se puede. Uno lo programa para que sea o público o privado. Y después vamos a ver más formas en las cuales se puede utilizar esto, o vamos a pasar a otro tema. No. Se va a usar la orientación a objetos siempre. Y se va a ver otros ejemplos.
Vamos a O sea, a ver. partir de acá sería que no hay temas nuevos o... Sí, sí que hay, pero Ah, siempre usando orientación a objetos. Sí que se va a ver tema nuevo. Recuerden que tenemos práctica profesional donde veremos eh, SQL, HTML, CSS y principalmente JavaScript. Principalmente. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo puedo mejorar esa salida, ¿eh? ¿Quieren adaptar la fecha al formato, a un formato que sea de fecha? Por ejemplo, día, mes y año. Habíamos hecho en el calendario, ¿se acuerdan? Para eso yo voy a utilizar, acá nomás yo voy a crear, era datetime formatter. Formatter. Yo voy a llamar format. Punto. Y definir el patrón de la fecha of pattern, que sería día, mes con 2 cifras y con un número, y año con 4 cifras. Todo separado por barras. Vieron que acá está separado por guiones. Vamos a hacer que esté separado por barritas. Tenemos entonces format y vamos a utilizarlo allá abajo en la hora de mostrar la fecha, que sería acá obtener fecha límite. Es punto format, que sería el método de la clase local datetime, y vamos a pasar formato. Vamos a definirlo como formato, ¿no? Vamos a definirlo en español. Entonces, yo lo voy a formatear con el formato que definí acá arriba. Guardo. Compilo. Y otra vez. ¿Qué pasó, chicos? Me olvidé de importar. En ese caso, datetime formatter. Java.time. Punto, y creería que era este. Formatter. Creo que era así. Datetime formatter. No, no era así. En esos casos, está el manual de Java, ¿no? Habíamos usado Simple Date Format también. Acá, vamos a ver qué biblioteca era el Datetime Formatter. Vamos a buscar la documentación oficial de Java, donde ya conozco mejor. Acá está. Miren, Java Time Format, Datetime Formatter. Me olvidé del subpaquete acá, ¿no? Java Time Format. Punto Datetime Formatter. Ahí está. Ahí compiló. Lo ejecutamos. Y ahora nos muestra la fecha en un formato más amigable, ¿no les parece? ¿Qué podría hacer para el estado? Eso hicimos en Pascal.
hicimos en C principalmente, usábamos un operador ternario. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo quedaría un operador ternario acá para, en lugar de mostrar falso, que el estado? ¿Cuál tendría que ser el estado, chicos? ¿Qué tendría que mostrar ahí? ¿Finalizado? Finalizado o pendiente. ¿Eh? Finalizado o pendiente. Entonces, yo voy a usar, como eso retorna falso, ese método acá, está finalizado, retorna true o false, yo puedo evaluarlo acá con un operador ternario. Por ejemplo, si la tarea está finalizada, entonces va a mostrar finalizada. Si no, va a mostrar pendiente. Lo guardo, lo compilo y lo ejecuto. Y ahora me muestra pendiente porque en ese caso está pendiente. En caso que estuviera finalizada, iba a mostrar finalizada. Profe, ahí no podemos hacer estado igual a finalizado para Eh, que sea verdadero, se supone. Tendríamos que hacer acá, mira, Franco. En la hora de crear, ponemos tarea, tenemos que enviar un mensaje. Entonces, a tarea, ¿y cuál sería el mensaje? Finalizar tarea. Yo no voy a asignarle true, ¿no? Sino que yo voy a llamar a ese método, finalizar tarea. Envío el mensaje, finalizar tarea, y el objeto va a entender ese mensaje. Entonces, si yo compilo nuevamente y lo vuelvo a ejecutar, ahora me muestra finalizada.